Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. La energía aquí está a tope y tengo una corazonada de que este vídeo les va a encantar. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un mundo lleno de drama, romance, secretos y por supuesto, muchísima pasión. Si lo adivinaron, estamos a punto de hablar de esas producciones que nos mantienen pegados a la pantalla, que nos hacen reír a carcajadas, sollozar hasta quedarnos sin aliento y hasta, admitámoslo, gritarle a la pantalla. ¿De qué hablo? Pues nada más y nada menos que de las series turcas que si aún no las has descubierto, prepárate porque están a punto de robarte el corazón y engancharte por completo. Si eres como yo y te encanta perderte en historias que te hacen sentir, reír, llorar y hasta gritarle a la pantalla, entonces este vídeo es para ti. Hoy les voy a presentar algunas de mis series turcas favoritas, esas que me han tenido al borde del asiento, pensando en los personajes incluso después de haber terminado el último episodio. Prometo que hay algo para todos los gustos, desde romances prohibidos que desafían la lógica hasta intrigas familiares dignas de un culebrón shakespeariano, que te dejarán boquiabierto y preguntándote, ¿qué va a pasar ahora? Antes de empezar, quiero pedirte un favor rapidísimo. Si te gusta el contenido de este canal y quieres seguir descubriendo nuevas series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, no olvides suscribirte. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir creando vídeos para ti. Activa la campanita para no perderte ninguna notificación. Así estarás al tanto de cada nuevo vídeo que suba, y te aseguro que tengo muchas sorpresas preparadas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en el mundo fascinante y adictivo de las series turcas. Prepárense para un viaje lleno de emociones, giros inesperados y personajes que se quedarán grabados en sus corazones. Empecemos con una serie que, si te gustan las historias de amor intensas y un poco tortuosas, de esas que te hacen creer en el destino y al mismo tiempo, maldecirlo, te va a encantar. Se llama Amor Eterno o Karasevda en su idioma original. Esta serie cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, un hombre trabajador y con principios, y Nihan, una chica rica y de buena familia, una artista con un alma libre atrapada en una jaula de oro. Su amor es puro e incondicional, un fuego que arde a pesar de las diferencias sociales y las presiones familiares, pero las diferencias sociales y las intrigas familiares, tejidas por villanos astutos y sin escrúpulos, conspiran para separarlos. La serie está llena de momentos emotivos, diálogos que te tocan el alma, giros inesperados que te dejan sin aliento y un final que te dejará pensando durante días, preguntándote si el amor verdadero puede realmente superar todos los obstáculos. Lo que más me gusta de Amor Eterno es la química innegable entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Su actuación es increíble y te hace sentir cada una de sus emociones, desde la alegría del primer encuentro hasta la desesperación de la separación. Te metes tanto en sus personajes que sientes que estás viviendo su historia en carne propia. Además, la fotografía de la serie es preciosa, con paisajes impresionantes de Estambul que te transportan a otro mundo, desde las calles bulliciosas hasta las vistas panorámicas del Bósforo. Cada escena es una obra de arte visual. Si buscas una serie que te haga suspirar, creer en el amor verdadero y te mantenga al borde del asiento con cada nuevo episodio, definitivamente tienes que ver Amor Eterno. No te arrepentirás. Otra serie que me tiene completamente obsesionada, y que recomiendo a todos los amantes del thriller y el suspense, es Yerde, que se traduce como Inside, o En el interior. Esta es una serie de acción y suspense que te atrapa desde el primer momento, con un ritmo trepidante y una trama que te mantiene en vilo hasta el final. La historia sigue a dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados cuando eran niños, víctimas de un sistema corrupto y de una mafia implacable. Sarp es aceptado en la Academia de Policía, un joven con un fuerte sentido de la justicia, mientras que Umut es obligado a vivir en las calles y termina involucrado en el mundo del crimen, un entorno hostil que lo endurece y lo obliga a tomar decisiones difíciles. Años después sus caminos se cruzan de nuevo, pero ambos están trabajando encubiertos, Sarp como policía infiltrado en la mafia, arriesgando su vida para desmantelar la organización desde dentro, y Umut como informante de la policía dentro de la misma mafia, utilizando su conocimiento del mundo criminal para ayudar a las autoridades. Yerde es una serie llena de tensión, traiciones que te cortan la respiración, alianzas inesperadas y giros inesperados que te obligan a cuestionar todo lo que creías saber. Las actuaciones son excelentes, especialmente las de Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli, quienes interpretan a Sarp y Umut respectivamente.
Su química en pantalla es palpable y te hace sentir la conexión fraternal entre ellos, a pesar de las circunstancias adversas. La serie tiene un ritmo trepidante y te mantiene pegado a la pantalla durante todos los episodios, con escenas de acción bien coreografiadas y una trama inteligente que te obliga a pensar. Si te gustan las series de acción con una buena trama, personajes complejos y una ambientación realista del mundo criminal, Yerde es una excelente opción. Ahora, si lo que buscas es una serie que te haga reír a carcajadas, te llene de alegría y te recuerde que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, te recomiendo Erkenzicus o Pájaro Madrugador. Esta es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que trabaja en una pequeña tienda de comestibles y sueña con convertirse en escritora, una joven con una imaginación desbordante y un corazón lleno de bondad. Un día consigue un trabajo en una agencia de publicidad, un mundo glamuroso y competitivo, y allí conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre, un hombre que ha viajado por todo el mundo y que busca darle un nuevo rumbo a su vida. La serie está llena de situaciones divertidas, personajes adorables, como los amigos y familiares de Sanem, y un romance que te hará suspirar, un amor que florece poco a poco superando obstáculos y malentendidos. Lo que más me gusta de Erkenzicus es la química entre Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas. Su actuación es natural y espontánea, y te hacen creer en su amor desde el primer momento. Además, la serie tiene un ambiente fresco y optimista que te levanta el ánimo, con colores vibrantes y una banda sonora alegre que te contagia de buena energía. Si necesitas una serie para relajarte, desconectar del estrés diario y pasar un buen rato, Erkenzicus es la elección perfecta. Prepárate para reír a carcajadas y enamorarte de sus personajes. Cambiando un poco de género pero sin perder la intensidad dramática, les presento Fatmagul'un Suku-ne, que se traduce como ¿cuál es la culpa de Fatmagul? Esta es una serie que aborda un tema muy delicado y doloroso, la violación y sus consecuencias devastadoras. La historia sigue a Fatmagul, una joven inocente y trabajadora que vive en un pequeño pueblo costero y que es brutalmente violada por un grupo de hombres. Después del ataque, su vida cambia por completo y tiene que enfrentarse al estigma social, la vergüenza, el trauma psicológico y la injusticia de un sistema que no siempre protege a las víctimas. La serie muestra el proceso de recuperación de Fatmagul, su lucha por reconstruir su vida, recuperar su dignidad y encontrar la fuerza para seguir adelante. Fatmagul'un Suku-ne es una serie muy emotiva y conmovedora, que te hace reflexionar sobre la realidad de la violencia sexual y sus efectos en las víctimas. Beren Saat, quien interpreta a Fatmagul, hace una actuación magistral, transmitiendo la vulnerabilidad, el dolor y la fortaleza de su personaje de manera impecable. La serie es una denuncia social contra la violencia de género, una llamada a la acción para crear una sociedad más justa y equitativa, y te hace reflexionar sobre la importancia de la justicia, la empatía y el apoyo a las víctimas. Si buscas una serie que te haga pensar, te toque el corazón y te inspire a luchar por un mundo mejor, Fatmagul'un Suku-ne es una opción muy valiosa. Es importante mencionar que esta serie puede ser fuerte para algunas personas, ya que aborda un tema sensible y puede ser emocionalmente agotadora, así que tenlo en cuenta antes de empezar a verla. Otra serie que se ha ganado mi corazón y que considero una joya de la televisión turca es Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta es una serie que te atrapa con su drama, sus intrigas palaciegas, sus personajes complejos y sus diálogos ingeniosos. La historia gira en torno a Biter, una joven hermosa, sofisticada y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre rico y mayor que ella, un viudo con 2 hijos que busca una nueva oportunidad para ser feliz. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y seductor que vive en la misma mansión, y comienzan una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una serie llena de pasión, celos, traición, secretos oscuros y ambiciones desmedidas. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Beren Saat como Biter, quien interpreta a su personaje con una intensidad y una complejidad impresionantes. La serie tiene una producción impecable con vestuarios elegantes, escenarios lujosos y una banda sonora envolvente que te sumerge en un mundo de opulencia y decadencia. Si te gustan las historias de amor prohibido con un toque de drama clásico, intrigas familiares y personajes memorables, Aşk Memnu es una serie que no te puedes perder. Prepárate para un torbellino de emociones y un final que te dejará sin aliento. Y finalmente, para cerrar esta lista de recomendaciones con broche de oro,
les quiero recomendar una serie que me sorprendió gratamente y que me demostró que las series turcas también pueden abordar temas históricos con rigor y espectacularidad. Dirilis, Ertuğrul, o Resurrection, Ertuğrul. Esta es una serie histórica que cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano, un guerrero valiente y visionario que luchó por establecer su tribu en Anatolia. La serie está ambientada en el siglo XIII y muestra las luchas de Ertuğrul y su tribu por establecerse en Anatolia, defender sus tierras de los enemigos, como los templarios y los mongoles, y sentar las bases para el futuro Imperio Otomano. Dirilis, Ertuğrul, es una serie épica llena de acción, batallas espectaculares, intrigas políticas, valores morales y drama familiar. Las actuaciones son muy convincentes, con actores que encarnan a sus personajes con pasión y dedicación, y la serie tiene una producción impresionante con vestuarios auténticos, escenarios realistas y una banda sonora épica que te transporta a la época medieval. Si te gustan las series históricas con una buena dosis de acción, aventura, drama y valores morales, Dirilis, Ertuğrul, es una opción excelente. Prepárate para sumergirte en un mundo de guerreros, batallas y leyendas. Y bueno, amigos, estas son solo algunas de las muchas series turcas que me han robado el corazón, me han hecho reír, llorar y reflexionar. Espero que esta lista te haya dado algunas ideas para tu próxima maratón de series. Recuerda que cada serie tiene su propio encanto, su propia historia que contar, y estoy segura de que encontrarás algo que te guste, algo que te haga conectar con sus personajes y te transporte a un mundo diferente. Hemos explorado romances eternos que desafían las barreras sociales, intrigas familiares que te mantienen al borde del asiento, acción trepidante que te corta la respiración, comedias refrescantes que te levantan el ánimo, dramas sociales conmovedores que te hacen reflexionar sobre la realidad y épicas historias históricas que te transportan a otra época. Un verdadero festín para los amantes de las series. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado útil. Mi objetivo es compartir mi pasión por estas producciones y ayudarte a descubrir nuevas historias que te hagan vibrar. Me encantaría saber cuáles son tus series turcas favoritas. Déjame un comentario abajo y cuéntame qué series me recomiendas. Siempre estoy buscando nuevas recomendaciones y me encanta saber qué series te han gustado más. También me gustaría saber qué te parecieron las series que mencioné en el vídeo. ¿Ya has visto alguna de ellas? ¿Te gustaron? ¿Cuál fue tu personaje favorito? No dudes en compartir tus opiniones y experiencias en los comentarios. Me encanta leer tus comentarios y responder a tus preguntas. Y antes de despedirme, quiero pedirte un último favor. Si te gustó este vídeo, por favor dale like y compártelo con tus amigos y familiares. Ayúdame a llegar a más personas y a compartir mi pasión por las series turcas. Cuanta más gente vea este vídeo, más personas podrán descubrir estas increíbles historias. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, no esperes más. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más recomendaciones y sorpresas preparadas para ti. Prometo seguir trayéndote contenido interesante y entretenido. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengas un día maravilloso.